Con 10 minutos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. El cierre de TV Sangay ha generado una serie de artículos por parte de los Pérez, por parte de los Mantilla, de los Vivanco, quienes señalan supuestamente que una vez más, según ellos, una vez más se ataca a la libertad de expresión. Señalan que la emisora pertenece a una prefectura cuyo integrante es miembro de Pachacutic, y que por esta razón, por esta sencilla razón, por la animadversión del gobierno, se genera su cierre. Los periódicos, si se les puede calificar así, destacan que la medida no tiene ningún asidero legal, que los pobres propietarios de TV Sangay se vieron acordonados de pronto por un grupo de policías que a viva fuerza les quitaron su transmisor y se mandaron a cambiar. No dicen toda esta serie de hechos que ustedes acaban de ver: comunicaciones a su debido tiempo, notificaciones. El ingeniero Claudio Rosa, superintendente de telecomunicaciones encargado, está con nosotros. Ingeniero, la pregunta es: ¿se violó la libertad de expresión con el cierre de este medio? Muy buenos días. Un cordial saludo a toda la ciudadanía. Tengo que ser muy enfático. El Estado ecuatoriano es el propietario tiene la responsabilidad de la concesión de las frecuencias, lo hace a través del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y obviamente a través de sus contratos de concesión pone las obligaciones que deben cumplir las operadoras, en este caso los concesionarios. Específicamente, ¿por qué se cerró TV Sangay? En general, vamos a decirlo de manera general y contundente, que es por operación con parámetros no autorizados. Para que lo entienda el común de los mortales, un niño de 6 años, como decía mi abuelita, ¿qué significan los parámetros normales? Por ejemplo, en un contrato de concesión, en este caso TV Sangay, por decir un ejemplo, en Estación El Quílamo, tenía que operar bajo determinadas circunstancias, es decir, con una potencia determinada, con un ancho de banda determinado, colocar unos enlaces de estaciones satelitales, etc. Cuando se hizo la verificación por parte del organismo técnico de control, estas estaciones estaban instaladas con parámetros de potencia, por ejemplo, distintos. ¿Mayor o menor a la que se les había asignado? En este caso de carácter distinto, yo diría mayor, pero más allá de mayor o menor, los contratos establecen una determinada potencia. ¿Por qué? Porque son parámetros que determinan el área de cobertura. Ya. Evidentemente, si se cambia ese parámetro, vamos a tener interferencias de una con otra señal. Perfecto. Veo en la nota que nos antecedió que se le notificó el 13 de mayo del 2009, el 21 de septiembre los parámetros diferentes, el 22 de julio se les comunica de la terminación anticipada, se les notifica. ¿Cuál es la actitud de los señores de TV Sangay? Permítame hacer un breve recorder de la historia. A ver. El 13 de mayo le dan la concesión. El 13 de mayo del 2009. A partir de esa fecha tienen un año para operar de acuerdo a las condiciones del contrato. Condiciones que ellos mismos solicitaron en su estudio de ingeniería. Es decir, no han sido condiciones impuestas por nadie, sino más bien resultado del estudio de ingeniería que presentaron. Pasado el tiempo, es decir, dentro del año, la superintendencia hace la inspección. Y ahí se detectan una serie de circunstancias distintas, ajustes que eran necesarios realizar, y se le notifica el 21 de septiembre que están trabajando en parámetros diferentes a la concesión otorgada. Ya. Se les notifica y se les da 90 días para que puedan arreglar esas circunstancias, esos parámetros que están distintos. Pasa el tiempo, hacemos una segunda verificación y no se han cambiado muchos de los parámetros que estaban. ¿Se les notifica el cierre? No, en esas circunstancias lo que hace la superintendencia como organismo técnico de control informa al CONATEL. ¿Ya? Es decir, no hay una de las condiciones cuando usted firma un contrato de concesión es que al año usted firme el acta de puesta en operación. Correcto. Con los parámetros distintos no es posible firmar el acta de operación y se notifica al CONATEL. ¿Y el CONATEL qué labor cumple? El CONATEL es el regulador del sector de telecomunicaciones y de la radiodifusión y televisión. Correcto. Por lo tanto, en uso de sus atribuciones, en conocimiento del informe de la superintendencia, toma la decisión de iniciar la terminación del contrato.
Ojo, inicia la terminación, no es que hay una terminación per se sin el debido proceso. Inicia la terminación porque así lo dice la ley. Es decir, en Buen Romance los señores de TV Sangay tuvieron el derecho a la defensa y no la ejercieron. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? La ejercieron, pero las circunstancias de la no operación eran tan evidentes que resultó inoficioso porque el Consejo tenía los informes contundentes. Según Marcelino Chumpí, el prefecto de la provincia, destaca que se ha cerrado la emisora porque él es una persona que milita en Pachacuti. Para información de la ciudadanía, en el presente año, esta es la única emisora que se ha cerrado, el único canal de televisión que se ha cerrado. Explíquenos los antecedentes de lo que se ha hecho en este año en el mismo tema. Bueno, como parte del trabajo que realiza el organismo técnico de control, está el control del espectro radioeléctrico y que esté siendo operado por concesionarios debidamente autorizados. En lo que va del año hemos actuado en 8 casos. ¿8 casos? En 8 casos. ¿Cuántas emisoras? De esas mayoritariamente son emisoras de radio, pero también hay canales... ¿Y en qué provincias? En varias provincias. Por ejemplo, yo le hago la mención de este último hecho. A ver. Mientras en TV Sangay se estaba actuando, también se estaba actuando en Sucumbíos. ¿En ese mismo momento? Sí, efectivamente. Ese día se actuaba en 2 emisoras, de radio, y se cerraron. Es decir, ese día se cerraron 3 medios. Sí, al día siguiente fueron también fueron objeto de clausura 2 emisoras también. 2 emisoras más. Es decir, en 2 días se cerraron 5 medios. Exactamente. Se cerraron 4 medios y uno no fue necesario hacer la clausura porque dejó de operar. Lo que tengo que mencionar es que TV Sangay, inclusive al ser notificado de que Conatel le terminaba el contrato, tenía la obligación inmediata de apagar los equipos. Si apagaban los equipos, no era objeto de clausura porque nosotros no tenemos el interés de hacernos de equipos o de clausurar las estaciones. ¿Y hubiera podido incluso renegociar? Exactamente, lo que sí podía haber hecho es de manera inmediata solicitar una nueva concesión que siendo una entidad pública tiene un proceso muy liviano. Muy diferente, como dicen los mexicanos. ¿A qué le atribuye usted que si ese día se cerraron 3, al siguiente día se cerraron 2? Es decir, en Buen Romance se han cerrado 5 medios. ¿Por qué la prensa direcciona únicamente el caso de TV Sangay? Es decir, ahí se está violando la libertad de expresión y en los otros 4 no se viola absolutamente nada. Suelen decir que quien tiene padrinos se bautiza y supongo que efectivamente eso pasará. Pero déjeme decir, nosotros somos un organismo técnico. Cumplimos la obligación dada por el Estado ecuatoriano de hacer el control de las telecomunicaciones. ¿Qué hay de cierto que ustedes llegaron sin una orden legal, que con un grupo de policías entraron a la fuerza y se llevaron el transmisor? ¿Usted cree que un fiscal iban acompañados por un fiscal? Obviamente. Nosotros no podemos entrar a allanar sitios si no es con autoridad competente. Evidentemente, en todos los casos hemos ido con el fiscal y la intendencia de policía. Y nosotros somos los técnicos quienes sabemos qué equipos están funcionando y sobre los cuales tenemos que actuar. Pero el tema legal lo lleva la Fiscalía y la policía también, la intendencia de policía en cada uno de los sitios. Finalmente, ¿hay la posibilidad de que TV Sangay vuelva a funcionar? Definitivamente no. ¿Por qué razón? Porque la decisión de Conatel es una decisión administrativa en firme. Y el artículo 67 de la Ley de Radiodifusión dice que cuando la decisión de Conatel o la decisión del Estado está en firme, en vía administrativa o en vía jurisdiccional, la superintendencia tiene que actuar. Y en este caso se ha agotado la vía administrativa y nosotros hemos actuado. Y una vez clausurado, una vez requisados los equipos, no hay forma de que vuelva a operar. Pero ellos dicen que van a seguir operando ahí en el parque, que están haciendo su labor en el parque de la provincia, de la ciudad. Si es que hacen uso de una frecuencia, estará en una operación no autorizada y tendremos que actuar. Nuevamente. Las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias. El ingeniero Claudio Rosas, superintendente encargado de telecomunicaciones.